Vaya conmigo a la Biblia. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que se llama Verdaderamente Libres. ¿Cómo se llama? Y viene, ¿de dónde viene? De una expresión del Señor Jesús en el Evangelio, capítulo 8 de Juan, cuando le dicen a él los judíos, las personas que lo escuchaban, los sacerdotes, los escribas, le dicen: oye, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos la estirpe que nos asegura que somos salvos y que somos libres. Y ellos estaban confiando en su estatus religioso, estaban confiando en su ascendencia religiosa, estaban confiando en su nación. Su nacionalismo les hacía sentir muy especial y muy valiosos, aun cuando estaban bajo la opresión del yugo romano. Y cuando Jesús les habla de la verdadera libertad y que ellos son esclavos de varias cosas, entonces ellos le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos. Y él les dice: la verdad es que están bajo esclavitud, mientras ustedes permanecen en tinieblas, pensando que practicar una religión, una fe o una descendencia los hace salvos o los hace libres. Y entonces aquí viene esta declaración. Y el Señor dice, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 32: conoceréis la verdad, y la verdad que conozcas te hará libre. Y más abajo, en el versículo 36, no lo tenemos ahí. Bueno, en Juan 8:36 viene esta declaración: así que si el Hijo les libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Ahora sí, repita conmigo: verdaderamente libres. Y queremos volver a poner en el centro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos esta idea de parte de Dios. ¿Qué significa ser verdaderamente libres? Entendiendo que no es una religión la que nos hace verdaderamente libres. Ni siquiera es la mejor doctrina, y vaya que tenemos una doctrina bíblica extraordinaria, un compendio doctrinal, teológico, maravilloso y extraordinario. En esta iglesia nos ocupamos de que usted se alimente de la palabra de Dios. Me gusta decirlo así, aunque suene presuntuoso, pero nos importa la palabra. Nos ocupamos de la enseñanza, de que usted reciba un discipulado integral, como creo que muchas iglesias lo están haciendo también. Sin embargo, la mejor doctrina y la mejor enseñanza por sí solas, mucho menos una estirpe, una ascendencia religiosa, mucho menos nos va a producir la verdadera libertad. Así como yo creo que algunos de ustedes nos criamos en esta nuestra iglesia, rodeados de muchas personas, allá en los 70s, en los 80s y en los 90s, junto con un gran mover del Espíritu Santo, pero también había algunas personas que se regodeaban de su estirpe. Es que yo soy descendiente de los fundadores. Es que mi papá, mi mamá, mis abuelos fueron los fundadores de esta iglesia. Y de pronto, es que no, yo me apellido así, o yo me crié en esta familia. Y es posible que se nos pega por ahí esa idea del estatus religioso, ¿verdad? Es que a mí me formó, yo me formé a los pies de Gamaliel, como si el apóstol Pablo, ¿verdad? Del gran maestro, de un gran líder, admirado, respetado. Pero no está ahí la verdadera libertad. Aunque esas cosas, algunas de ellas puedan ser muy buenas,
no significa por sí solas que nos ofrezcan verdadera libertad. No podemos dar fruto por el hecho de pertenecer a una iglesia, por el hecho de creer y aceptar una doctrina en sí solo. Hay algo más. Jesús nos declara aquí: si el Hijo les libertare, entonces serán verdaderamente libres. Y fuera de todo cliché cristiano evangeloide que hemos usado, hay poder en Cristo, y a veces hacemos esa declaración tan livianamente sin entender los alcances del poder que sí hay en Cristo, porque no lo hemos experimentado y porque no le hemos permitido ser Señor de nuestra vida. No solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Amados amigos, hermanos, pongamos en el centro de nuestra reflexión y de nuestro corazón, entonces, ¿qué es verdaderamente libres? Y se lo dejo ahí en el bolsillo porque lo vamos a ver los siguientes domingos. El primero es libres del pecado. La redención significa libres del pecado. Pero luego viene la otra etapa, la etapa de ser libres del pasado. No solamente libres del pecado, sino también libres del pasado y también libres de nosotros mismos. Y vamos a ir gradualmente en esa idea: redención, que es la salvación; restauración, que es ser libres de todo pasado, de todo resquicio que quede en nuestra mente y en nuestro corazón en la obra de transformación que hace el Espíritu Santo. Amén. Restauración y transformación. Libres de nosotros mismos, libres de nuestro orgullo, de nuestra ceguera, de nuestra incapacidad de ver a veces cómo el Señor quiere seguir renovando y transformando nuestro corazón. ¿Les parece? Hoy vamos a iniciar con esta primera serie, con esta primera palabra de la serie: redención, libres del pecado. Ahora sí, acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1:13. Ahí está la NTV en pantalla. Pues Él, Cristo, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él nos libertó, nos rescató del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo, quien ha comprado nuestra libertad, es decir, quien nos ha redimido y ha perdonado nuestros pecados. La palabra griega que se tradujo como redención significa eso, literalmente: comprar para obtener los derechos. Comprar para redimir significa, en algunos casos, volver a pagar el precio para obtener la propiedad que en algunos casos se había perdido. Es decir, recuperar algo mediante el pago de un precio. Yo recuerdo que cuando yo era un adolescente, mi papá tenía una herramienta que apreciaba mucho porque se la heredó mi abuelo. Era una garlopa. ¿Saben lo que es una garlopa, verdad? Cepillo de madera manual. Y era esa marca Stanley que cuando eran buenas, ¿verdad? Y yo recuerdo que una vez la prestó, y porque siempre prestaba su herramienta ahí a todo el barrio, y esa garlopa no regresó, y preguntó, ay, es que la dejé acá y la dejé allá, y eran una serie de hermanos que se la pasaban uno al otro. Y entonces pasó como 3 años
y en alguna ocasión por ahí, sin quererlo, ya la había dado por perdida, encontró su garlopa, tenía una marca que él la conocía, pero la persona que la tenía dice: no, es mía, yo la he tenido mucho tiempo. Y mi papá se dio cuenta que no la iba a obtener por las buenas, así que contrató unos, no, no es cierto. Se dio cuenta que no la iba a obtener de manera directa. Entonces le ofreció a esta persona, fue con los que se lo había prestado, y nadie quiso responsabilizarse, pero la garlopa había pasado de mano en mano, y la persona con la que la encontró no tenía nada que ver aparentemente con este círculo. Y entonces él le dijo: está bien, véndemela, ¿cuánto quieres por ella? Yo recuerdo, no recuerdo la cantidad, pero yo recuerdo a mi papá que dice: es un dineral. Pero había recibido dinero recientemente y mamá decía: ¿cómo vas a pagar tanto dinero por lo que es tuyo? Y dijo: la quiero recuperar porque vale mucho más para mí. Y entonces pagó cualquier cantidad que se puedan imaginar para recuperar eso. Había sido de él, pero pagando la recuperó. Él redimió aquella herramienta, aquella garlopa, y entonces la tuvo por muchos años más, hasta que me la heredó a mí. Y no le digan que la volví a perder, pero esa es otra historia. Señor, perdóname. Mi padre se fue con el Señor sin saber esta verdad. Allá en el cielo nos arreglamos, pa. Amados, dice aquí lo que ven en pantalla, que el acto mediante el cual alguien acudía al mercado de esclavos para pagar un precio, para comprar a ese esclavo, y eso significaba redimirlo y retirarlo del mercado para que ya no estuviera expuesto a la venta. Esa es la expresión que está utilizando aquí el apóstol Pablo, la expresión que significa ir y pagar un precio, pero no solamente pagar el precio, sino retirarlo, que no esté expuesto ahí en el mercado. La palabra redención significa tanto el pago del precio como trasladarlo de ese lugar, de ese mercado público donde está expuesto a la venta a los demás, trasladarlo a la propiedad de su feudo, de su reino, de su casa, de su palacio. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Nos trasladó de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo. Él compró nuestra redención. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar. Él lo pagó para que hoy viviéramos en libertad, pero le pertenecemos a Él. Ya no estamos bajo el poder del pecado. Ya no estamos bajo el poder de la condenación del pecado. Ahora somos siervos de Él. Nos ha trasladado a su reino de vida. Mis hermanos, Jesús pagó el precio de nuestra libertad, de la libertad del pecado. Su muerte, la muerte de Cristo que Él ofreció en la cruz del Calvario, fue ofrecida a cambio de nuestra vida. Él murió para que tú y yo podamos vivir. Y esta fórmula, esta idea de redención de Dios, no la podemos comprender quizás con nuestra mente humana. ¿Por qué tenía que morir un justo? ¿Por qué tenía que derramar su sangre alguien sin pecado? Pero Él dio su vida total y completa en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él pagó el precio, y la Biblia dice claramente que la redención solamente fue posible a través de su sangre. No es posible con nuestras buenas obras, no es posible con nuestro buen comportamiento.
No es posible con la mejor estirpe religiosa de la que podamos rodearnos. No, solamente a través de la sangre de Jesús. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, Él pagó el precio que solamente Él podía cubrir para darnos vida y para darnos esperanza. ¿Cuántos dicen: gracias, Señor, por tu amor? Gracias por tu salvación. Dice la Biblia en Romanos 3:23. Cómo me encanta volver saborear y repasar estos versículos tan básicos pero tan poderosos. Y yo te invito a que lo hagas también. Y si no lo sabes de memoria, lo debes también poner, escribirlo en algún lugar donde estés viéndolo constantemente. Romanos 3:23 es uno de esos imperdibles. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por su gracia. Justificados por su gracia. Es increíble que teniendo tanta doctrina a nuestro alrededor, tantas herramientas a la mano, tanta Biblia que podamos consultar por aquí, por allá, las redes sociales están impregnadas de mensaje de salvación. Este mensaje, y ¿sabe qué es lo increíble? Que todavía muchos de nosotros luchamos con la orientación a querer ganarnos la salvación. La orientación a querer ganar el favor de Dios con nuestro esfuerzo. Hay algo que está enquistado en nuestro corazón, en nuestra mente. Es la proclividad a querer agradar a Dios con nuestras fuerzas, y nos sentimos mal. Nos sentimos que Dios se retira, sentimos que Dios nos mira feo cuando no venimos a la iglesia, o cuando sentimos que nos portamos no tan bien, digamos. Queridos, por supuesto que el Espíritu Santo de Dios nos convence de pecado. Por supuesto que cuando no hacemos la voluntad perfecta de Dios, nos sentimos mal. Personas que vienen conmigo y me dicen: pastor, quiero que ore por mí porque me siento muy mal. Y le digo: ¿y por qué te sientes tan mal? Es que hice esto y creo que no está correcto a los ojos de Dios. Y yo le digo: qué bueno que te sientas mal. El problema fuera que te sintieras bien. Porque cuando nos sentimos incómodos con algo que decimos o hacemos, esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón de regresarnos o de ponernos al espejo de la palabra y darnos cuenta que no agrada a Dios lo que hemos hecho o lo que hemos dicho. Eso, queridos, eso es algo que ayuda para nuestra restauración y para trabajar en la comunión constante delante de Dios. Así que es bueno sentirse mal, pero es mejor cuando vamos al Señor y nos humillamos y nos arrepentimos. Y la palabra de Dios nos enseña que si Cristo nos ha redimido, si hemos sido redimidos por la obra y el sacrificio de Cristo Jesús, ya no somos esclavos del pecado. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Podemos flaquear? Sí. De hecho, el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Incluso hacemos a Dios mentiroso. Porque aunque somos redimidos, somos limpiados con su sangre, Él ha pagado el precio de nuestra redención y ya no estamos expuestos al pecado
porque Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, todavía podemos fallar. Todavía nuestra humanidad débil puede tropezar. Y cuando eso suceda, debo recordarte, querido, querida, debo recordarte que hay un camino seguro para volver a la restauración y a la comunión con Dios. Debo recordarte que la gracia del Señor, la gracia que te salvó, la misericordia que te redimió, siguen siendo igualmente eficaces para cuando tú tropiezas en el camino en que vamos caminando juntos. Es decir, si Jesús ha pagado el precio por nuestra libertad, ya no estamos bajo la ley que condenaba nuestras transgresiones. Ya nuestro destino no es muerte. Ya la consecuencia del pecado o de fallar no es condenación. Sí, el Espíritu Santo nos refiere y nos recuerda aquello que no agrada a Dios. Entonces hay un camino, hay unos brazos abiertos, hay unas puertas abiertas para volver al Señor, confesar nuestro pecado y arrepentirnos de toda maldad. Dicen amén. Nuestro adversario, el que nos acusa delante de Dios constantemente, estará muy ocupado en convencerte de que se trata de tus fuerzas, se trata de tu desempeño, se trata de ponerle todas las ganas, de echarle todos los kilos tú, porque se asegura entonces que cuando falles puedas pensar que ya no hay remedio. Es que si ya soy cristiano hay que echarle muchas ganas, pero cuando tropiezas entonces no hay a dónde ir, porque dices fallé, le fallé a Dios. ¿Y ahora qué? Ahora está la misericordia del Señor. Ahora están sus brazos abiertos, dispuestos a recibirte. Dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero recordarte, por tanto, mire, estamos hablando de algo tan básico pero tan poderoso, tan esencial y tan importante. No es aquella vida que se mantiene pura y recta delante de Dios, no es la que mejor se limpia, sino la que se mantiene más cerca delante de Dios. Es decir, quiero recordarte y seguir animándote a que te unas a nuestro tiempo devocional todos los días. Toma las herramientas que estamos usando, tu Biblia. Si usted es de los que pueden pensar o decir, pastor, yo no necesito una aplicación para tener comunión con Dios, está bien pues, pero vaya con su Biblia y tome un tiempo todos los días, ore y busque al Señor en la palabra. Pero te ofrecemos por ahí, hay una herramienta que se llama El Camino, que la estamos utilizando en este tiempo, que nos conduce, nos ayuda, nos ejercita en el amor por la palabra de Dios y por estar un momento en la presencia del Señor. Es una enseñanza que nutre tu corazón y ayuda a renovar nuestra mente y nuestros hábitos. Y yo oro cada día que cada uno de ustedes esté ejercitando su vida espiritual, individual, personal y familiar. Y les recuerdo que esto es tan poderoso y tan importante. Diga conmigo, 3 resultados de la redención. 3 resultados de la redención. Volvemos a Colosenses 1, 13 y 14. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él
compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En primer lugar, nos libró del poder de las tinieblas. Nos rescató del poder de las tinieblas. Ya no estás expuesto. Pero pastor, todavía se me van los ojitos cuando veo por ahí algo. Pastor, todavía me dan ganitas. ¿Qué hago? Dijo aquel, ¿verdad? Pastor, si usted supiera, un año atrás yo estuviera bien, dijo otra palabra, pero voy a usar, bien borracho. Hace un año, pastor, estaba yo perdido. Tenía una caguama en cada mano porque no me alcanzaba una. Ahí estuviera, dijo, con la caguama en la mano, helada, sudando. Y dije, ya no te imagines eso. Es que pastor, todavía se me van los ojos. Todavía lucho. Pero ya no estás en el reino de las tinieblas. Ya no vives bajo la condenación de tus propias pasiones. Ya no eres preso del pecado. Ahora estás en Cristo Jesús y estás siendo transformada, estás siendo renovado por el poder del Espíritu Santo. Y aquí lo importante es que te mantengas donde Dios te ha traído y le permita seguir obrando cada día. Diga conmigo, cada día. Hace muchos años leí un libro de un hermano que el Señor le dio la visión de que la iglesia era como un gran barco, un gran buque que entraba en una zona de guerra. Y en medio de la batalla había muchos moribundos en el océano ahogándose y clamando por salvación. Dice que él miraba en el sueño a muchos que estaban en labor, era como un buque hospital, y estaban tirando salvavidas a las personas, y entonces los traían a bordo. Y muchos de ellos venían casi muriendo, heridos, lastimados, sin aire. Y la iglesia las personas que estaban rescatando, dice, estaban poniendo a todos los heridos rescatados en la cubierta. Y el hermano narra esto, dice, el Señor me mostró que la cubierta de aquel gran barco estaba llena de gente gimiendo, llorando, pidiendo ayuda. Pero casi todos estaban ocupados en rescatar, pero casi nadie había dispuesto para atender a los heridos que ya estaban a salvo en la cubierta. Ya no morirían ahogados, congelados en el agua, pero algunos estaban muriendo arriba, necesitados de atención. ¿Sabes? Hay muchos en la iglesia que han sido salvos, pero no han abierto su corazón para ser atendidos, porque Cristo ha comenzado una obra de salvación. Has sido rescatado del poder de las tinieblas. Él te ha traído al reino de su amado Hijo, te ha trasladado a su reino de vida. Pero es necesario que le permitas al Señor seguir obrando, seguir sanándote, seguir restaurándote. Ahora ya no estás, di conmigo, ya no estoy bajo ninguna condenación. Aleluya. Él nos ha hecho sus hijos. De hecho, me gusta como dice el apóstol Pedro, otro de mis pasajes favoritos, y creo que el de muchos aquí, primera de Pedro 2:9. Ahora somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a esta luz admirable que es su reino y su salvación.
Di conmigo, ya no estamos en tinieblas, pero también tenemos que permitir esa obra de renovación constante que hace el Espíritu Santo. Número 2, nos trasladó al reino de su Hijo. Nos trasladó, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora estás en las manos del Señor. Ahora estás en los brazos de tu Redentor, de tu Salvador. Pero no permitas, por favor, que nada ni nadie te hagan o te convenzan de quedarte solo en la puerta de la entrada. Avanza hacia adentro. Permite al Señor que continúe su obra cada día, porque hay muchos que se quedaron en la cubierta. Hay muchos que se quedaron en la puerta solamente y no continúan recibiendo lo que Dios tiene para ellos. Diga conmigo, yo no, Señor. Yo me meto hasta la cocina. Aleluya. Y número 3, porque me quiero detener un poquito más aquí, nos perdonó de todo pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Queridos, Él compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y el perdón no significa que nosotros convencimos a Dios con nuestro buen comportamiento. No nos perdonó porque nos portamos muy bien. Nos perdonó porque Él derramó su sangre, porque la deuda fue saldada por su sangre derramada por nosotros. La Biblia dice en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida. Nosotros no merecíamos la vida, merecíamos la muerte. Él derramó su sangre y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para perdonarnos, para redimirnos. No obedece a que convencimos a Dios que merecíamos su perdón. No fue nuestro buen comportamiento, no fue el echarle ganas. No mejoramos nuestra conducta para que esto sucediera. Fuimos perdonados y justificados por el poder de su sangre. Gloria a Dios. Por el poder de la sangre de Cristo que se derramó. Yo y tú fuimos limpiados. Lavada nuestra culpa en la sangre de Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en la sangre de Jesús, no en tus actos, no en tu buen comportamiento, no en encubrir o maquillar el pecado. Tan solo el pecado se limpia con el poder de la sangre de Jesús. Eso, mis amigos, significa redención. Ese es el poder de la redención y está tan poderoso hoy en día como el día que sucedió aquella muerte en la cruz del Calvario. La justicia y la santidad de Cristo fue imputada, fue transferida a nosotros por la fe. Cuando nosotros creemos, cuando aceptamos nosotros el sacrificio de Jesús por nosotros, entonces sucede esa obra poderosa de la expiación. Expiación significa que el pecado es cubierto, ya no está a la vista. Y no solamente eso, mire, de hecho, hace unos días atrás en el calendario judío se celebró Yom Kippur. Y la fiesta de Yom Kippur es la fiesta de la expiación. Sucede en los primeros 10 días del año nuevo judío, Rosh Hashanah. Acaba de suceder. En septiembre empezó el año 5800 y algo en el calendario judío. Nosotros estamos
la palabra de Dios lo que estamos leyendo acá por medio del apóstol Pablo, es el cumplimiento, es la sombra, es el cumplimiento de todo eso que se dio anunciado en el Antiguo Testamento. Y el Yom Kippur, la palabra expiación, algo muy especial sucede cuando nosotros entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, anunciado desde el Antiguo Testamento. Escuche esto: Yom Kippur es el día más sagrado de una ceremonia que dura los primeros días del año nuevo. Ahí en Levítico 16, la Biblia nos enseña que Dios instituyó un sacrificio, el sacrificio de expiación. El sacerdote debía preparar un becerro, un carnero y 2 machos cabríos, 2 chivos pues. Y entonces esta ceremonia sucedía de manera que el sacerdote preparaba estos animalitos para ser sacrificados. Y entonces tomaba la sangre del becerro, la sangre del carnero, las mezclaba y entraba una sola vez al año con un recipiente que contenía parte de la sangre, y entraba en el lugar santísimo, en el lugar más santo ceremonialmente hablando que existía, ahí en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Y entonces tomaba con sus dedos una porción de esa sangre y la rociaba en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto. Esa tapa de oro fundida de una sola pieza, con 2 querubines con sus alas extendidas. El centro era un lugar que se llamaba así, propiciatorio. Ahí rociaba 7 veces la sangre de esos animalitos sacrificados. ¿Qué se estaba anunciando entonces? La expiación. Expiación significa literalmente algo que es cubierto, algo que es cubierto o algo pagado por el poder de la sangre de los sacrificios. Ahora, los otros 2 animalitos eran 2 machos cabríos. Y sucedía algo muy interesante con estos 2. Se echaba una clase de suertes sobre los 2, y sobre quien caía la suerte, entonces era sacrificado también. Uno de los machos cabríos sería sacrificado, y el otro chivo, el otro macho cabrío sería enviado al desierto. Y el sacerdote ponía las manos sobre él. Y entonces sobre el primero hacía una declaración donde invocaba el perdón de Dios y transfería ceremonialmente, ritualmente hablando, transfería el poder del pecado de todo Israel. Y entonces aquel animalito inocente recibía toda la culpa, ceremonialmente hablando. Y uno era sacrificado y el otro también imponía sus manos sobre él. Ya se imaginarán un sacerdote imponiendo las manos sobre un chivo, ¿verdad? Pero era un momento santo, sagrado, extraordinario. Yo pienso que los ángeles y toda la corte celestial desde los cielos estaba expectante de ver en escena algo que sucedería unos años, unos siglos después. Su rey, el creador por quien todo subsiste, sería ofrecido para cumplir ese acto, esa anunciación que se hacía. Y entonces, cuando el sacerdote ponía las manos sobre el otro cabrito, no lo sacrificaba, sino que era enviado al desierto. Aquello anunciaba, queridos,
anunciaba el poder de la redención. Aquel acto de la expiación, Yom Kippur, mediante la sangre derramada de aquellos animalitos inocentes, nos recuerda y anuncia desde entonces, y nos recuerda todavía, que la sangre que Jesús derramó ha cubierto y ha limpiado nuestro pecado. Pero lo interesante aquí es esto, que mientras uno de ellos, el becerro, el carnero, pero este animalito, que este macho cabrío que era sacrificado, su sangre también servía de expiación. Y eso significaba que el Señor ya no veía el pecado del pueblo. Expiación significaba cubrir, perdonar. No estaba a la vista. El pecado no es que se esfumaba o desaparecía, pero en la misericordia de Dios ya no contaba contra ellos. El sacrificio de aquellos animalitos los expiaba de esa culpa. Pero lo interesante es lo que sucedía con el otro. El otro animalito era enviado al desierto. Y era enviado al desierto para que se perdiera. De hecho, lo acompañaban millas y millas hasta que el animalito se perdiera de vista. Y se ocupaban de que no regresara más, porque ritualmente llevaba el pecado de todo Israel, que era olvidado y nunca más recordado, a la memoria de Dios. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Que primero, cuando Dios perdona tu pecado, cuando Dios nos ha redimido en Cristo, nuestro pecado no solamente es perdonado, porque algunos decimos, yo perdono pero no olvido. La justicia humana dice, sí te perdono pero no olvido. Pero esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios perdona, pero también, y no es que Dios se olvide, sino que ya no tiene en cuenta tu pasado. Nadie puede manipularte. Nadie puede decirte, acuérdate de lo que tú eras. ¿Con qué cara me vienes a decir? El pecado fue enviado al olvido. Tu pasado ya no está escrito en el libro de Dios. Fue borrado. No hay memoria de él en el libro de Dios. Tú eres una página en blanco cuando eres perdonada, cuando eres redimido por el poder de su sangre. Y el Señor no te mira con ojos de condenación, diciéndote, te perdoné, pero no se me olvida, mucho cuidado con que te portes mal, porque aquí lo tengo todo escrito. No hay cuenta de tu pecado en el libro de Dios, en el registro de Dios. Dios ha olvidado nuestras transgresiones y no las tiene en su memoria. Gloria a Dios. Y la misericordia del Señor nos alcanza en el poder de la redención. Así que di conmigo, soy redimido, soy redimida por el poder de su sangre. Mi pecado fue cubierto y también ha sido borrado, ha sido olvidado. Nunca más el Señor traerá a memoria lo que Él ha limpiado, lo que Él ha borrado de su libro, de sus registros. Jamás volverá a memoria. Tu pasado de condenación no tiene poder sobre ti. Eres libre. Dile, Señor, gracias por tu libertad. Eres libre para vivir el presente y el futuro, mientras tu confianza esté puesta en aquel que dio su vida por ti. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Sabes,
entiendo muy bien lo que hace nuestra humanidad y lo que hace también el acusador. Muchos de nosotros vivimos luchando con la condenación. Nos miramos a nosotros mismos y decimos: es que no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente buena. ¿Sabes? Algunos de nosotros pensamos que una vez que somos salvos, es como si Dios nos introdujera en un nuevo mundo y nos dijera: de aquí en adelante te rascas con tus propias uñas, porque yo ya te perdoné, yo ya te limpié, y cuidado me falles. Pero no opera así la salvación, queridos. El mismo poder que te limpió, que te perdonó y que te redimió, la misma misericordia y la misma gracia siguen operando hoy. Y cada vez que tú te sientas apartarte de Dios por tu pecado, por tu frialdad, por tu incredulidad o por cualquier otra razón, debes saber que el camino de regreso está asegurado para ti. Las veces que tú fallaras, hay misericordia y perdón para ti. La expiación ceremonial, ritual, sucedía cada año, porque era un anuncio, una sombra de lo que vendría. Pero hoy no necesitamos esperar cada año. Hoy cada día es nueva su misericordia. Cada día tú puedes encontrarte con el poder de su redención. Cada día puedes encontrarte con el poder de su sangre y ser limpia y ser limpio. La condenación no te puede separar del amor de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Yo quiero orar. Yo quiero que oremos esta tarde y vengamos al Señor de todo corazón ahí donde tú estás. El Espíritu Santo de Dios es tu aliado poderoso. El Espíritu Santo de Dios ha sido enviado para estar contigo. Él te recuerda que eres amada, que eres amado. Él te recuerda que hay unos brazos de amor esperándote. Él te recuerda que hay un camino por donde puedes volver, regresar. Si tú has estado luchando con sentimientos de indignidad, saben, mientras yo oraba durante estos días, el Señor sigue poniendo en mi corazón que hay muchos que estamos luchando con un sentimiento de indignidad, decir: no me siento digna, no me siento digno. Y es muy probable que estemos poniendo la mirada en el lugar equivocado, porque hay uno solo que fue digno, que es digno de recibir toda la gloria. Hay uno solo donde debe estar depositada mi confianza. Pero si tú has estado luchando con ese sentimiento de indignidad, de que no te sientes suficiente, completa o completo, para estar en la presencia del Señor, si estás luchando con algún hábito, dices: es que no puedo vencer este hábito, he estado esforzándome y no logro. A ti quiero invitarte que oremos ahí donde estás y vayamos al Señor con todo nuestro corazón, ahí donde tú estás, con todo tu corazón, porque se trata de rendirlo, queridos, de rendirlo al Señor.
Y aquello que rendimos es lo que podemos confesar. Y aquello que confesamos es donde seremos libres. Es donde el Señor envía su Espíritu para romper ataduras. Señor, yo necesito rendir este sentimiento, esta emoción, este hábito. Con todo tu corazón dile: te lo rindo, Señor. Lo rindo delante de ti. Es posible que estés luchando con la adicción a las redes sociales. Estás luchando con la adicción a la pornografía. Estás luchando con la adicción a victimizarte ante los demás. Estás luchando con la adicción de la aceptación. Necesitas sentirte suficientemente aceptada y aceptado por los demás para que tu vida tenga sentido. Y estás en una cárcel, como muchos de nosotros podemos estarlo. Señor Jesús, te lo rendimos a ti. Lo rendimos a ti. Estás luchando contra la ira. Explotas. Tus hijos, tu familia, las personas a tu lado están siendo salpicados, ofendidos, lastimados por esos arranques que no logras controlar. Dile: Señor, te lo rindo a ti. Te lo rindo, Señor. Ahora, aquello que rendimos es que somos capaces de reconocerlo y confesarlo delante de ti, Señor. Delante de ti, Señor. Lo rendimos delante de ti.